Saludos compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este capítulo, que es el 3, veremos un tema muy importante, el cual lleva como nombre VLAN. Iniciaremos primeramente, ¿qué es una VLAN? Se dice que una VLAN permite que el administrador divida las redes en segmentos según factores como la función, el equipo de proyecto o la aplicación, sin tener en cuenta la ubicación física del usuario o del dispositivo. Una VLAN crea un dominio de difusión lógico que puede abarcar varios segmentos LAN físicos. La VLAN mejora el rendimiento de la red inmediatamente de la difusión o mediante la división de grandes dominios de difusión entre otros más pequeños. Si un dispositivo en una VLAN envía un trama de Ethernet o de difusión, todos los dispositivos en la VLAN reciben la trama, pero los dispositivos en otras VLAN no lo reciben. También es importante mencionar que habilita la implementación de las políticas de acceso y de seguridad según grupos específicos de usuarios. Cada puerto de switch se puede asignar a una sola VLAN, a excepción de un puerto conectado a un teléfono IP o a otro switch. Para que sea más entendible esto, les presento esta imagen en la cual podemos observar que existe, asignado VLAN 1, VLAN 2 y VLAN 3, en la cual consiste en una red de ordenadores que se comportan como si estuvieran conectados a sí mismo al cable, aunque en realidad pueden estar conectados físicamente a diferentes segmentos de una red de área local. Bueno, ya en este momento vamos haciendo pautas. Ya sabemos que es una VLAN, para qué nos funciona, pero ahora vamos a ver sus beneficios. ¿Qué beneficios me trae hacer VLANs? Como podemos observar en esta diapositiva, los beneficios que a mí me genera una VLAN es seguridad mejorada, costo reducido, mejor rendimiento, dominios de difusión más pequeños, eficacia de TI y eficacia administrativa. Hablando de la seguridad mejorada, los grupos que tienen datos sensibles se separan del resto de la red, lo que disminuye las posibilidades de que ocurran violaciones de información confidencial. Ahora, si hablamos del costo reducido, esto nos ahorra los costos a la poca necesidad de actualizaciones de red costosas y al uso más eficaz de los enlaces del ancho de banda existentes. Enfocándonos al mejor rendimiento, la división de las redes planas de capa 2 en varios grupos de trabajo lógicos, dominios de difusión, reduce el tráfico innecesario en la red y mejora el rendimiento. Los dominios de difusión más pequeños, la división de una red en redes VLAN reduce la cantidad de dispositivos en el dominio de difusión. Hablando de la eficacia de TI, esto nos facilita en el manejo de la red debido a que los usuarios con requerimientos similares de la red comparten la misma VLAN. Ahora, en la eficacia administrativa, en ella se agregan dispositivos de red a usuarios para admitir los requisitos geográficos o comerciales. Bueno, esto ahorita ya está entendible cuáles son los beneficios de las redes, como es seguridad mejorada, costo reducido, mejor rendimiento, dominios de difusión más pequeños, eficacias de TI y eficacia administrativa. Nos falta ver los tipos de VLAN. Ellos se clasifican en diferentes tipos, los cuales se utilizan en las redes modernas. Algunos tipos de VLAN se definen según
las clases de tráfico. Otros tipos de VLAN se definen según la función específica que cumplen. Se tiene la VLAN de datos. Una VLAN de datos es una VLAN configurada para transportar el tráfico generado de usuarios. También tenemos el tipo de VLAN predeterminada, en el cual todos los puertos de switch se vuelven parte de la VLAN predeterminada después del arranque inicial de un switch en la carga de configuración predeterminada. La VLAN nativa está asignada a un puerto troncal 802.UK. Los puertos de enlace troncal son los enlaces entre switch que admiten la transmisión de tráfico asociado a más de una VLAN. Otro tipo de VLAN tenemos la de administración, que es cualquier VLAN que se configura para acceder a las capacidades de administración de un switch. Bueno, estos son los tipos de VLAN, pero algo muy importante que tenemos que mencionar son los enlaces truncales VLAN. ¿Pero qué es un enlace truncal VLAN? Es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red que lleva más de una VLAN. Un enlace truncal VLAN amplía las VLAN a través de toda la red Cisco que admite IEEE 802.UK para coordinar enlaces troncales en las interfaces Fast Ethernet y 10 GB Ethernet. Un enlace troncal de VLAN no pertenece a una VLAN específica, sino que es un conducto para varias VLAN entre switch y routers. También se puede utilizar un enlace troncal entre un dispositivo de red y un servidor u otro dispositivo que cuente con una NIC con capacidad de 802.UK. Aquí podemos observar lo que estaba explicando de los enlaces troncales de la VLAN, que los enlaces entre los switches S1, S2 y S1 y S3 se configuran para transmitir el tráfico proveniente de la VLAN 10, 20, 30 y 99 a través de la red. Esta red no podría funcionar sin los enlaces troncales de la VLAN. Como se está observando en esta diapositiva, todos los enlaces troncales de VLAN configurados para admitir las VLAN 10, 20, 30 y 99. Bueno, hasta aquí ya está entendible lo que son los enlaces troncales. Pero dentro de las VLAN también existen los switch Cisco Catalysts, en los cuales se guardan en el archivo de configuración en ejecución de manera predeterminada. BTTP no aprende las VLAN de rango extendido. Ahora vamos a ver cómo se crea una VLAN. Toda la creación de VLAN se hace bajo los comandos. Todos los comandos. Al configurar las redes VLAN de rango normal, los detalles de configuración se almacenan en la memoria flash en un archivo denominado VLAN.dat. Es lo que les estaba explicando. Para la creación de la VLAN se tienen que utilizar los comandos. En este caso vamos a utilizar para la creación el comando VLAN id VLAN nombre name y end para poder comenzar a utilizarlos. En esta figura nos muestra la sintaxis de comandos IOS de Cisco que se utiliza para crear una VLAN de un switch y asignarles un nombre. Se recomienda asignarle un nombre a cada VLAN en la configuración de un switch. Para que sea más entendible, en esta figura nos muestra cómo se configura la VLAN. Ya la construimos, ahora vamos a configurarla para los estudiantes. En este caso el estudiante, VLAN 20 en el switch S1,
En el ejemplo de topología, la computadora del estudiante PC2 todavía no se asoció a ninguna VLAN, pero tiene la dirección IP 172, que aquí está indicado, 17.22.20.22. Aquí está utilizando los comandos VLAN 20, nombre student, end. Bueno, aquí podemos ver ya la sintaxis, cómo nos queda. Utilizando el verificador de sintaxis para crear una VLAN y utilizando los comandos show, que aquí está indicado, show VLAN brief. Aquí están los comandos para poder crear una VLAN. Bueno, ahora otra parte importante es la asignación de puertos en las redes VLAN. Después que les expliqué cómo se crean las VLAN a través de los comandos y observamos la sintaxis, el siguiente paso es asignar puertos a la VLAN, un puerto de acceso que puede pertenecer a una sola VLAN por vez. Una excepción a esta regla es un puerto conectado a un teléfono IP, en cuyo caso hay dos VLAN asociados al puerto, una para voz y otra para datos. Como podemos observar en esta diapositiva, viendo los comandos, se muestra la sintaxis para definir un puerto como un puerto de acceso asignando a una VLAN. El comando switchport mode access, aquí está el comando. Con este comando, lo que hace, la interfaz cambia de modo de acceso permanente con esta acción. Podemos hacer cambios de pertenencia de las VLAN. Existen varias maneras de cambiar la pertenencia de puertos del VLAN. En la figura, la siguiente figura, se puede mostrar la sintaxis para cambiar de pertenencia a un puerto de switch VLAN 1 con el comando no switchport access VLAN del modo de configuración de interfaz. Bueno, ya aprendimos a crear las VLAN, también cómo podemos cambiarla, cómo podemos mostrarla. Ahora lo que vamos a aprender utilizando los comandos, cómo eliminamos una VLAN. En este caso se utiliza también el comando no VLAN id VLAN del modo de configuración global para eliminar la VLAN 20 del switch. Como podemos observar, una vez que se configura la VLAN, se puede validar la configuración de los comandos show de iOS de Cisco, como se muestra en las opciones de los comandos show VLAN show interface. Aquí podemos observar cómo se hace esta acción utilizando los comandos. Es importante mencionar hasta este punto que existen los enlaces troncales de la VLAN. ¿Pero qué es un enlace troncal de las VLAN? Es un enlace de capa 2 del modelo de OSI entre los dos switches que transporta el tráfico para todas las VLAN, a menos que se restrinja la lista de VLAN permitidas de manera manual o dinámica. Eso es a grandes rasgos. Para habilitar los enlaces troncales se debe configurar los puertos de cualquier extremo del enlace físico con conjuntos de comandos paralelos. Para configurar un puerto de switch en un extremo de un enlace troncal, se debe utilizar el comando switchport mode trunk. Con este comando la interfaz cambia al modo enlace troncal permanente, como lo podemos observar en esta sintaxis. Aquí podemos observar el cambio que se hace utilizando los comandos correspondientes. Bueno, una vez que entendimos que son los enlaces troncales, quiero explicarles qué es un DTP. A grandes rasgos y específicamente,
es un protocolo exclusivo de Cisco que se habilita de manera automática en los switches. Ese es un DTP. Existen problemas también de direccionamiento en IP de VLAN. Estos problemas se pueden ver manifestados en que cada VLAN debe corresponder a una subred única. Si dos dispositivos en la misma VLAN tienen direcciones de subred diferentes, no pueden comunicarse. Este es un problema frecuentemente y se resuelve fácilmente mediante la identificación de configuración incorrecta y el cambio de la dirección de la subred a una dirección correcta. Como podemos ver de manera general, los problemas que se encuentran en las VLAN de enlaces troncales se deben a una configuración incorrecta principalmente. Al configurar las VLAN de los enlaces troncales en una infraestructura conmutada, los errores de configuración más frecuentes son los siguientes. Lo más frecuente: faltas de concordancia de la VLAN nativa, faltas de concordancia de modo de enlace troncal y VLAN permitidas en enlaces troncales. Todo esto, trae un resultado y aquí en esta tabla podemos ver los ejemplos. Ya cuando tiene uno identificado los problemas, como lo podemos observar, el problema, cómo se resuelve y el ejemplo, es importante analizar el ataque de suplantación de identidad de los switches. En un ataque de suplantación de identidad de switch básico, el ataque aprovecha el hecho de que la configuración predeterminada del puerto switch sea dinámica automática. El ataque de la red configura el sistema para suplantar su propia identidad y hacerla pasar por un switch. Esta suplantación de identidad requiere que el ataque de la red pueda emular mensajes 82.UK y DTP, como mencioné que era una DTP. Al hacerle creer al switch que otro switch intenta crear un enlace troncal, el atacante puede acceder a todas las VLAN permitidas en el puerto de enlace troncal. La mejor manera de prevenir un ataque de suplantación, ahí va la explicación, de identidad de switch básico es inhabilitar los enlaces troncales en todos los puertos, excepto en los que específicamente requieren los enlaces troncales. En los puertos de enlace troncal requerido debemos de inhabilitar DTP y habilitar los enlaces troncales manualmente. Aquí podemos ver en esta diapositiva lo que acabo de explicarles. El ataque obtenido de acceso de VLAN del servidor, el enlace troncal, las VLAN y lo que les expliqué del 802.UK. Existen otros ataques. El ataque etiquetado doble. Este ataque, de los ataques con un asalto de VLAN de etiquetado doble, implican los siguientes pasos. El atacante envía un trama 802.UK con doble etiqueta al switch. El encabezado externo tiene la etiqueta VLAN del atacante, que es una misma que la VLAN nativa del puerto de enlace troncal. La trama llega al switch, que observa la primera etiqueta 802.UK y de 4 bits, y el switch observa la trama y está destinada al VLAN 10. ¿Qué es la VLAN nativa? El switch reenvía el paquete por todos los puertos de la VLAN 10. Después de eliminar la etiqueta VLAN 10, el puerto de enlace troncal se elimina la etiqueta VLAN 10 y no se vuelve a etiquetar el paquete porque esta forma parte de los puertos protegidos y no reenvían el tráfico. El comportamiento de reenvío entre los puertos protegidos y un puerto no protegido continúa normalmente. Los puertos protegidos se deben a la configuración manualmente. Hasta aquí podemos observar, podemos resumir
que un ataque etiquetado doble se encuentra en la VLAN 10. Este etiqueta trama para la VLAN 10 e inserta una etiqueta para el VLAN 20. Ethernet VLAN 10, VLAN 20 y datos. El segundo switch examina el trama y observa la etiqueta para poder realizarlo. Bueno, de manera resumida, el perímetro de VLAN también podemos observar que en ella podemos solamente verificar el perímetro en el cual algunas aplicaciones requieren o no se requiere el tráfico en la capa 2 entre los puertos del mismo switch, de modo que si un vecino no ve el tráfico generado por otro vecino en ese entorno, el uso característico del perímetro de VLAN privada, también conocida como puertos protegidos, asegura que no se intercambie el tráfico de unidifusión, difusión y multidifusión. Como podemos ver en esta imagen, existen el parámetro de VLAN en lo cual está el puerto protegido, el puerto no protegido, en el cual no se permite el tráfico de datos. Bueno, de manera resumida podemos explicar que se estuvo analizando desde un principio que es una VLAN, los tipos de VLAN, beneficios de una VLAN, la VLAN predeterminada, la VLAN de administración, la nativa, la de datos y las de agujero negro. Es importante hacer todas las prácticas para que sea más entendible el cómo poder crear las VLAN. Hacer las prácticas para poder hacer correctamente el funcionamiento y que quede más claro. Bueno, con esto doy concluido este tema tan importante que son las VLAN. Muchas gracias por su atención.